Todo comenzó hace 6 meses. Mi nombre es Elena, tengo 35 años y trabajaba como directora financiera en una empresa internacional. Mi esposo Carlos y yo llevábamos casados 8 años, con una vida aparentemente perfecta y una pequeña fortuna que habíamos construido juntos. Digo aparentemente porque mi suegra, Victoria, siempre fue una espina en nuestro matrimonio. Desde el día que me conoció, me miró como si fuera una cazafortuna, a pesar de que yo ganaba más que su hijo. Carlos, ¿estás seguro de que quieres casarte con alguien como ella? Fueron sus primeras palabras cuando anunciamos nuestro compromiso. Hay tantas chicas de buena familia que conocemos. Pero Carlos me amaba, o eso creía yo. Me defendió ese día, y siguió defendiéndome durante años de comentarios mordaces y manipulaciones sutiles de su madre. Mi amor, ¿sabes cómo es mamá?, solía decir. Solo está preocupada por mí. Dale tiempo. Le di tiempo. 8 años de tiempo. 8 años de sonrisas forzadas en cenas familiares, de aguantar sus consejos sobre cómo ser una mejor esposa, de escuchar sus indirectas sobre que deberíamos tener hijos pronto porque Carlos necesita un heredero. Lo que Victoria nunca supo es que yo no podía tener hijos. Un accidente en mi adolescencia me dejó incapaz de concebir. Carlos lo sabía antes de casarnos y dijo que no le importaba, que me amaba a mí, no a mi capacidad reproductiva. Todo cambió aquel fatídico día de marzo. Estaba conduciendo de regreso a casa después de una reunión importante cuando un camión se saltó un semáforo en rojo. Lo último que recuerdo es el sonido ensordecedor del metal retorciéndose y los gritos de la gente. Desperté brevemente en la ambulancia, lo suficiente para escuchar a los paramédicos decir que mi situación era crítica. Después, oscuridad. Durante las primeras semanas, mientras estaba en coma, Carlos venía todos los días. Los enfermeros me contaron después que pasaba horas sentado junto a mi cama, sosteniendo mi mano, hablándome. Pero Victoria también venía. Y mientras yo flotaba en la inconsciencia, ella comenzó a tejer su red. Hijo, tienes que ser práctico, le decía. Los médicos dicen que las probabilidades son mínimas. Necesitas proteger tus activos. ¿Qué pasará si ella muere? Su familia podría reclamar todo. Mi familia. Mi dulce madre que murió cuando yo tenía 15 años, y mi padre que la siguió 2 años después. Victoria lo sabía. Sabía que estaba sola. Lo que no sabía es que yo tenía a alguien más importante que la familia, mi mentor y figura paterna, Roberto. El hombre que me dio mi primera oportunidad laboral, que me enseñó todo lo que sé sobre finanzas, y que secretamente se convirtió en mi protector legal años atrás. Roberto venía a verme todos los días después de su trabajo. Una tarde, mientras estaba sentado junto a mi cama, escuchó a Victoria y Carlos en el pasillo. Ya está todo listo, decía Victoria. El abogado ha preparado los documentos. Con el poder notarial que conseguimos, podemos transferir todo a mi nombre. Es temporal, hijo, solo hasta que, bueno, hasta que sepamos qué va a pasar con Elena. Roberto no podía creer lo que estaba escuchando. Inmediatamente llamó a su propio abogado, Marco, el mismo que me había ayudado a preparar documentos legales años atrás, previendo cualquier situación similar. Mientras tanto, Victoria actuó rápido. En cuestión de días, convenció a Carlos de transferir nuestras propiedades, acciones y cuentas bancarias a su nombre. Todo lo que habíamos construido juntos durante 8 años de matrimonio. Es lo mejor, hijo, decía mientras firmaban los papeles. Ella nunca despertará. Los médicos lo han dicho. Y así, cuando llegue el momento, podrás empezar una nueva vida. Quizás con alguien que pueda darte los hijos que siempre has querido. Lo que Victoria no sabía es que cada palabra suya estaba siendo grabada. Roberto había instalado un pequeño dispositivo de grabación en mi habitación del hospital, precisamente para protegerme de situaciones como esta. Y entonces, 3 meses después del accidente, desperté. Mi primer recuerdo consciente fue el rostro sonriente de Marco, mi abogado, junto a mi cama. Señora Elena, dijo suavemente, ¿está lista para recuperar todo lo que le han quitado? No entendía nada en ese momento. Estaba confundida, desorientada. ¿Dónde estaba Carlos? ¿Por qué mi abogado estaba aquí? Pero pronto, muy pronto, lo entendería todo. Y Victoria aprendería que había cometido el mayor error de su vida. Los siguientes días fueron un torbellino de revelaciones.
Roberto me mostró las grabaciones, los documentos, todo lo que había sucedido mientras estaba inconsciente. Cada nueva información era como un puñal en mi corazón. ¿Sabes? Tu querida suegra incluso organizó una pequeña celebración cuando los médicos dijeron que probablemente no despertarías, me dijo Roberto mientras me mostraba fotos en su teléfono. Las tomó uno de mis investigadores privados. Las imágenes mostraban a Victoria en su casa, copa de champán en mano, rodeada de sus amigas de la alta sociedad. Carlos estaba allí también, sonriendo débilmente mientras una mujer joven y rubia se colgaba de su brazo. Esa es Isabella, explicó Roberto. La hija de una amiga de Victoria. Han estado cercanos desde hace un mes. Sentí náuseas. No por los medicamentos esta vez, sino por la traición. 8 años de matrimonio, reducidos a nada en cuestión de meses. ¿Cuánto se llevaron? Pregunté, mi voz todavía ronca por el largo periodo de intubación. Marco, mi abogado, sacó una carpeta. Aproximadamente 4.2 millones en total. La casa, tus acciones en la empresa, las cuentas bancarias conjuntas, incluso tu colección de arte. Todo transferido a nombre de Victoria usando un poder notarial que, debo añadir, fue obtenido de manera cuestionable. Cuestionable, intervino Roberto con una risa amarga. El notario es primo de Victoria. Ignoró deliberadamente el hecho de que Elena ya tenía documentos legales previos que invalidaban cualquier poder notarial posterior. Me quedé en silencio, procesando toda la información. Mientras tanto, curiosamente, ni Carlos ni Victoria sabían que había despertado. Roberto había convencido al personal del hospital de mantener mi recuperación en secreto. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté finalmente. Marco sonrió, esa sonrisa que ponía cuando sabía que tenía un caso ganador entre manos. Ahora, querida Elena, vamos a darles una lección que nunca olvidarán. Los siguientes días fueron intensos. Mientras me recuperaba físicamente con terapia, mi equipo legal preparaba todo. Marco había documentado meticulosamente cada movimiento ilegal, cada transferencia fraudulenta, cada mentira dicha ante notarios y bancos. Tu suegra cometió un error fatal, explicó Marco. En su prisa por apoderarse de todo, dejó un rastro de papel que la incrimina por fraude, falsificación de documentos y apropiación indebida. Y Carlos, bueno, él es igual de culpable por complicidad. Una semana después de despertar, cuando ya podía mantenerme sentada por mis propios medios, decidimos que era hora de actuar. Roberto organizó una reunión en mi habitación del hospital, supuestamente para discutir mi estado vegetativo permanente y las decisiones difíciles que habría que tomar. Victoria llegó primera, vestida de negro como si ya estuviera de luto, seguida por Carlos y la rubia Isabella. No me habían visto porque las cortinas de mi habitación estaban cerradas y la cama estaba volteada hacia la ventana. Doctor, comenzó Victoria con voz solemne, ¿nos ha llamado para discutir el final? En cierto modo, respondió Roberto, quien se hacía pasar por médico. Hay algunas decisiones importantes que tomar sobre Elena. Ya tenemos los documentos preparados, interrumpió Victoria, sacando un sobre de su bolso de diseñador. Para desconectar, ya saben. No tiene sentido prolongar esto. En ese momento, giré la silla de ruedas lentamente. El sonido hizo que todos voltearan. ¿Prolongar qué exactamente, Victoria? El color abandonó su rostro. Carlos dejó caer el vaso de café que sostenía. Isabella dio un paso atrás, confundida. Esto es imposible, balbuceó Victoria. Los médicos dijeron que nunca despertaría. Completé su frase. ¿Qué podrías quedarte con todo lo mío? ¿Qué Carlos podría empezar una nueva vida con alguien que sí pudiera darle hijos? Carlos dio un paso adelante. Elena, mi amor, puedo explicarlo. ¿Explicar qué?, intervino Marco, saliendo de las sombras. ¿Cómo conspiraste con tu madre para robar los activos de tu esposa mientras ella luchaba por su vida? ¿O prefieres explicar las falsificaciones de firmas en los documentos notariales? Victoria se irguió, recuperando algo de su arrogancia habitual. No sé de qué están hablando. Todo se hizo legalmente. Tenemos los papeles. ¿Estos papeles?, pregunté, mientras Roberto proyectaba en la pared documentos escaneados. O tal vez prefieras explicar estas grabaciones.
El color volvió a abandonar su rostro cuando comenzó a escuchar su propia voz en las grabaciones, planeando todo el fraude, paso a paso. Fue entonces cuando la verdadera Victoria emergió. «Esto es inadmisible», gritó Victoria, su voz temblando de rabia. «No tienen derecho. Nos estaban espiando». Marco sonrió tranquilamente. En realidad, teníamos todo el derecho. La habitación del hospital estaba bajo vigilancia legal autorizada por la tutora legal de Elena, ella misma. Los documentos que firmaron son nulos porque Elena ya había establecido legalmente que, en caso de incapacidad, solo Roberto podría tomar decisiones en su nombre. Carlos se dejó caer en una silla, su rostro pálido. «Mamá, ¿qué hiciste?» «Lo que tenía que hacer», gritó Victoria. «Esta mujer nunca fue suficiente para ti. Ni siquiera puede darte hijos». Isabella, que había estado observando todo en silencio, dio un paso hacia la puerta. «Carlos, creo que mejor me voy». «Sí, Isabella», dije suavemente. «Deberías irte. Pero antes, ¿sabías que Carlos está técnicamente en bancarrota? Todo lo que crees que tiene está a nombre de su madre, y pronto, ni siquiera eso». Roberto sacó su teléfono y realizó una llamada. «Pueden entrar». La puerta se abrió y entraron 2 oficiales de policía y un representante del banco. «Señora Victoria Mendoza», comenzó uno de los oficiales, «está bajo arresto por fraude, falsificación de documentos y apropiación indebida de bienes». «No pueden hacer esto. Soy Victoria Mendoza. Mi esposo es juez». «Era juez», corrigió Roberto. «Hasta que presentamos evidencia de su participación en otros casos de fraude. Se retiró esta mañana para evitar una investigación pública». Mientras esposaban a Victoria, el representante del banco se acercó a Carlos. «Señor, todas las cuentas y propiedades han sido congeladas pendiente de investigación. Necesitaremos su cooperación para revertir las transferencias fraudulentas». Carlos asintió débilmente, finalmente entendiendo la magnitud de lo que había hecho. Se volvió hacia mí, lágrimas en los ojos. «Elena, por favor, podemos arreglar esto. Te amo». «Amarme», respondí, mi voz tranquila pero firme. «Carlos, el amor no es robar a alguien mientras está en coma. El amor no es planear desconectar a tu esposa para quedarte con su dinero. Y ciertamente, el amor no es engañar a alguien con la primera mujer que tu madre te presenta». Isabella ya había desaparecido por la puerta, probablemente buscando su próximo objetivo adinerado. Los siguientes meses fueron intensos. Victoria fue sentenciada a 15 años de prisión por múltiples cargos de fraude. Su esposo, el ex juez, se mudó a otro estado, demasiado avergonzado para enfrentar el escándalo. Carlos intentó varias veces reconciliarse, enviando cartas, flores, incluso rogando a Roberto que intercediera por él. Pero yo ya había tomado mi decisión. El divorcio fue rápido. Con toda la evidencia de fraude y engaño, mis abogados no tuvieron problemas en asegurar que recuperara todo lo que era mío, más daños y perjuicios. ¿Sabes qué es lo más irónico?, le dije a Roberto mientras firmaba los últimos papeles del divorcio. Si Victoria no hubiera sido tan codiciosa, si Carlos no hubiera sido tan débil, podríamos haber sido una familia. El dinero nunca me importó tanto como ellos creían. Hoy, un año después, mi vida es diferente. Me recuperé completamente del accidente, aunque todavía tengo algunas cicatrices que me recuerdan lo cerca que estuve de perderlo todo. Vendí la casa que compartía con Carlos, demasiados recuerdos amargos, y me mudé a un ático en el centro de la ciudad. La empresa donde trabajo me ascendió a CEO después de que demostrara mi capacidad para manejar crisis personales y profesionales con gracia y determinación. Victoria ocasionalmente envía cartas desde la prisión, alternando entre disculpas y amenazas. No las leo. Carlos se mudó al extranjero con una nueva novia, según me han dicho. Le deseo lo mejor, aunque dudo que haya aprendido algo de todo esto. En cuanto a mí, aprendí varias lecciones valiosas. Sobre la importancia de protegerse legalmente. Sobre cómo el dinero puede revelar la verdadera naturaleza de las personas. Y sobre todo, aprendí que la familia no es quien comparte tu sangre o tu apellido, sino quien está a tu lado cuando más lo necesitas. Roberto sigue siendo mi mentor y figura paterna. Cenamos juntos todos los domingos, y fue él quien me animó a compartir mi historia. «Hay más Victorias en el mundo», me dijo.
Y más personas como tú que necesitan saber que pueden defenderse. Así que aquí estoy, compartiendo mi historia. No por venganza, sino como advertencia y esperanza. Para recordarles que incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que lo has perdido todo, puede haber un plan mayor esperando desarrollarse. Y sí, a veces la justicia tarda en llegar. Pero cuando llega, es dulce.